llega a la edad de 9 años, pues soy diagnosticado por primera vez, ¿verdad? Con cáncer. A los 9 años. A la edad de 9 años. Era un niño, no entendía, ¿verdad? El panorama, no entendía lo que procedía, ¿verdad? Lo que podía pasar siempre, pues, en la escuela, siempre que vienen estas fundaciones y programas para hablarnos del cáncer, y siempre, pues, veíamos los anuncios, pero nunca pasó, ¿verdad? Por los pensamientos Solamente. de mi familia que me fuera a tocar a mí. Y fue algo que, ¿verdad? Impactó tremendamente a mi familia, pero, ¿verdad? Ya sabíamos en quién, ¿verdad? En quién estábamos confiando. Y recuerdo que antes de, ¿verdad? De entrar en ese proceso de pasar a centro médico, porque tampoco era en mi pueblo, sino que teníamos que ir a San Juan a tratarme. Y recuerdo que en un culto en la iglesia donde pastoreaban mis padres, ¿verdad? Estaba predicando un pastor y recuerdo que pasó a la parte de la administración y yo pasé para que oraran por mí. Mi cáncer se descubrió a través de un dolor en el brazo izquierdo, ¿verdad? Me daban Wow. unos dolores súper fuertes y de ahí fue que pues se pudo Es descubrir decir, tú que, ibas a tu iglesia ¿verdad? normal, tu escuela normal, todo normal, y de repente te Sí, comenzó a doler un brazo. me comenzó a doler el brazo y pues Como ya calambre, era algo raro así. porque no era un dolor fuerte que a medida que pasaba era más constante y más frecuente. Y subía el dolor. Y en esos momentos pues estaba con dolor y pues mira, pasamos para que oraran por mí. Y recuerdo que Dios habló a mi vida a través de aquel pastor y dijo que esto era para Dios glorificarse. Wow. Que no era para morir, sino que era un propósito que Dios tenía en mi vida. Y entramos en ese proceso de cáncer. ¿Y cuál fue, Recuerdo, ¿verdad? espérate, Dariel? Te dicen, bueno, tú con 9 años, quizás todavía no era tan maduro, pero cuando se habla me imagino que ya más o menos tú fuiste investigando de qué era el Sí. cáncer y todo lo demás y qué podía ocasionarte. ¿Cuál fue la primera reacción de Dariel en el momento que dijeron, tienes cáncer? Yo, wow, O cuando pues fue fuiste algo difícil entendiendo lo porque que significaba tener esta enfermedad. para mí fue algo difícil porque sabía que al entrar a este proceso de cáncer iba a tener que dejar de hacer lo que un niño regularmente hace, o sea, juega básquet, corre bicicleta, salta, brinca, corre, ¿verdad? Tú sabes, un nene a esa edad se mantiene activo, pero saber que no iba a poder hacer nada de eso por un tiempo fue algo difícil, más también dejar la escuela y dejar mi familia, ¿verdad? Tener que viajar a otro pueblo fue algo muy difícil para mí, pero como te había dicho, ¿verdad? Ya estaba fundamentado en que, ¿verdad? Hay un Dios allá en los cielos y sabiendo que así como Dios lo había hecho en muchas otras vidas, también lo podía hacer en mi vida y ese fue el ancla, ahí fue que nos agarramos de esa palabra que Dios nos había sepultado, ¿verdad? Nos había dado, dejándonos saber que Él se iba a glorificar en los momentos de crisis, en los momentos difíciles, socorrimos, nos agarramos de esa palabra, nos aferramos a esa palabra y esa fue nuestra fortaleza en medio de la situación. Sabiendo Wow. que por más oscuro que se pudiera ver el panorama o por más difícil a que la ciencia pudiera decir que no hay solución, Dios había hablado en nuestras vidas y Dios iba a cumplir. El pastor viene y profetiza, le dice, esto va a ser para Dios glorificarse. Me imagino que comenzaste a seguir asistiendo a tu escuela normal o cosas cambiaron en tu vida. ¿Qué ha sido lo más difícil? Es decir, me gustaría saber es decir, conocer esos momentos detalladamente, esos momentos difíciles que, que han tratado de quitar esa sonrisa. Sí, todos los que estamos conectados acá, nos estamos viendo ahí al frente a un joven que tiene, déjame ver, si es desde los 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17, tiene 8 años, Sí, vamos para 8 horas. 7 años padeciendo cáncer. Esa no es la cara que uno espera ver. Es si uno espera ver una cara todo llorosa, uno espera ver, qué sé yo, un joven que va a venir a hablarte a ti de lo difícil que ha sido, así, uno espera venir a ver quejas, pero tu cara refleja paz, Amén. tu cara refleja alegría, incluso tu look refleja a alguien que está muy esperanzado, que tiene muchas ganas de vivir, que está muy, muy confiado, muy fundamentado sobre las rocas, sobre la esperanza, que es Cristo. Entonces, quiero saber, Dariel,
¿Qué comenzó a cambiar en tu vida? ¿Cuál ha sido tu peor momento? ¿Cuál es el momento donde tú verdaderamente has tenido que demostrar que tú amas a Dios más que cualquier cosa, que el enemigo ha comenzado a atacar a tu corazón, que te ha hecho dudar de Dios? Porque, es decir, no todo es color de rosa. No. No todo color de rosa. Entonces yo quisiera, la idea de este live es que los jóvenes puedan ver su situación identificada con tu situación y decir, ¿por qué si Dariel le está pasando un momento difícil, por qué yo tengo que actuar diferente a como está actuando Dariel? Hombre, no, y sí, por eso pasó esta primera vez, recibí quimioterapia, fui operado varias veces y hubieron momentos difíciles, había momentos en los que me deprimía siendo un niño porque, bueno, no entendía el proceso. A veces pues le preguntaba a mami si en verdad me quería y si estaba dispuesta a estar en estos momentos difíciles conmigo. O sea, había momentos en los que pues yo me desvanecía porque pues la quimio, estar encerrada en el hospital, yo estuve varios meses de primera intención cuando me intervinieron para empezar, estuve varios meses, estuve aislado y también la caída de pelo, eso es algo que pues, ¿verdad? Fue algo, un momento difícil para mí, el estar lejos de mi familia y fueron momentos difíciles en los que, wow, yo sentía que el mundo se me ¿Entiendes? venía encima, aún siendo un niño, pero también ver a mi familia, ellos pues trataban de mantenerse fuertes para darme ese ánimo, darme ese apoyo en medio de la prueba y de la situación, pero no todo es malo cuando, ¿verdad? Dicen cáncer, lo primero que viene a la mente es muerte. Mucha gente pues se desvanece, piensan pues ya no hay solución, pero no todo es malo, sino que en el camino Dios también pone personas que son de bendición y te usa a ti también para hacer de bendición para otras personas. Y aún en medio de mi situación, Dios me usó para hablarle a otros padres, a otros pacientes. Aún yo estando enfermo, yo declaraba milagros sobre sus vidas y Dios podía hacer la obra. O sea que en medio de la situación donde estábamos en un lugar por propósito. Sabíamos que había un propósito grande y que Dios se iba a glorificar en mí, pero también se iba a manifestar en medio de los que me rodeaban. Y estuve un año de proceso, me operaron, pero recuerdo que en el proceso de mayo a noviembre de 2013 estuve en tratamiento de quimioterapia y llega el mes de noviembre y se reúnen, ¿verdad? Los doctores después de unos estudios se reúnen con mis padres y deciden operarme, la cual la operación ocurrió el mes próximo, ¿Cómo diciembre. fue la operación? ¿Cómo fue la operación? ¿Fue la cabeza o fue... No, la masa estaba recostada sobre el pulmón izquierdo, o sea Wow. que fue del costado hacia la espalda. Es decir, a ti te Y declararon un cáncer de pulmón. sí, el tipo de cáncer es un Ewing sarcoma y el Wow. mismo que hasta el día de hoy es el que tengo. Y recuerdo que antes de entrar a la sala de operaciones, entré cantando una alabanza, recuerdo que se titulaba La Fe, que es de René González, y entré con fe y salí Después victorioso. la fe, la certeza de Certeza de lo lo que que espera. espera. Y por ahí fuimos y salimos victoriosos. O sea que yo había hecho la obra. Después de ahí, pues me vas a intensiva a recuperar mi eso y la doctora, ¿verdad? Llega el año 2014, decide seguir dándome tratamiento para asegurar y me da radioterapia también para sellar. Y llega el mes mayo de 2014 y gracias a Dios los estudios habían salido negativos. Y como te dije, yo no esperaba a mi corta edad predicar. Yo decía, yo voy a predicar cuando sea adulto, pero ahí Dios tenía otros planes. Y después de pasar por la situación y eso, pues llegó la llamada a la casa. Mira, nos gustaría que Dariel vaya y testifique, nos cante y nos predique también. Es decir, Claro, nos cuente de cómo Dios obró en su vida. Y por ahí el Señor empezó a abrir puertas, ¿verdad? es Que decir, eso fue para mí lo más hermoso la de primera todo. etapa fue que te declararon el cáncer a los 9 años. A los 14 años viene la finalización de la primera etapa, Dariel, No, donde los médicos, fue de 9 a 11 años. En la primera 2014, pues etapa, terminé en mayo de donde 2014 y cumplo los 11 y empiezo por ahí, desapareció el cáncer. así mismo es. Y Y estuve ahí, 3 años limpio. cuando desapareció el cáncer, tú te sentiste tan lleno de fe, tan empoderado que comenzaste a conocer a Dios Amén. y Así hablar de mismo su fue. grandeza y hablar de su poder. ¿Cómo fue esa experiencia? Es decir, uh, poder contar de lo que Dios había hecho en ti hasta ese momento.
Fue, de verdad que fue algo hermoso. Después de la primera vez fueron 3 años limpios y 3 años en los que tuve la oportunidad de poder llevar y compartir a la gente mi testimonio de las cosas grandes que Dios había hecho en mi vida. O sea, a nivel de Puerto Rico pude ir a través de la isla. Y muchas veces pues ya había vuelto a la escuela regularmente y muchas veces el compromiso era lejos de casa y llegaba a casa a las 1 o 2 de la mañana para el otro día levantarme a las 6. Era cansado, pero estábamos dispuestos porque estábamos dando por gracia lo que por gracia habíamos recibido y había recibido la vida. Y o sea que estaba dispuesto a entregarle todo al Señor y a servirle como debía ser. Y era algo especial para mí porque predicar y ver a la gente cómo a través de mi testimonio enfermos ser sanados, muchos contar testimonios, ¿verdad? De que por mi testimonio habían sido fortalecidos, habían sido sanados. De verdad que eso fue algo que me llenaba, fue algo muy especial para mí y la oportunidad que Dios me dio fue grande y la ¿Y que fui bendecido grandemente. en qué momento, Dariel, después que tú estabas tan lleno de fe, que pensaba que todo ya estaba todo muy bien, en qué momento viene la noticia que nuevamente saliste con resultados negativos o con resultados positivos, perdón, acerca de que tenías cáncer nuevamente? ¿Cuál fue la actitud? Ah, quisiera conocer, sí, ¿qué pasó ahí? Pues fíjate, recuerdo que era un domingo temprano y teníamos culto, ¿verdad? Y amanecí con un dolor en el brazo izquierdo. Otra vez. Recuerdo, sí, fue en noviembre. Recuerdo, había sido después de lo del huracán y todo eso, y me levanté pero era un dolor que nunca la primera vez me había dado. O sea, se mantuvo ahí todo el día, pero era súper fuerte. Estábamos en la iglesia, tomé para el dolor, la pastora oró por mí, pero aún así por la tarde seguía y seguía. Y decidimos ahí ir a un hospital cerca de casa, y allí después de estar varias horas me hacen estudios y eso, y una doctora, ¿verdad? Llama a mi papá y le dice que como que se veía una manchita en el área del pecho y en el área del pulmón, en el área derecha, pero que no sabía bien y pues no quería decir algo que no fuera. Y lo que hizo fue pues referirnos al hospital donde ya me habían tratado anteriormente. Y nosotros pensamos que, ¿verdad? Que podía ser una falsa alarma, porque todo eso no había pasado por nuestra mente de una recaída. Aleluya. Y emprendimos a las 12 de medianoche, nos trasladaron en ambulancia hacia el hospital, ¿verdad? Centro médico. Y allí, estando en emergencia, después de varios estudios, se vio que habían unas masitas, pero querían ver si eran cancerosas y ver, ¿verdad?, que era lo que había exactamente. Y recuerdo que estando en emergencia esperando resultados, mami empieza a llorar y me dice, wow, otra vez aquí. Y yo pues ya más grande, ya un poco más maduro, con 14 años, digo, tranquila, Dios tiene el control y Dios sabrá todas las cosas. De si es una fuerza de alma o si es, Dios sabrá. Días después, recuerdo que era viernes, estando hospitalizado, llega una de las oncólogas y nos da la noticia de que tenía 2 masas y que eran cancerosas, pero que una de las masas, que era la más agresiva, estaba recostada sobre el corazón y estaba Wow. causando presión, ¿verdad? Que el cual podía colapsar, que hasta el corazón mismo se desplazó buscando en la comodidad, el espacio, y otra dentro del pulmón derecho. Y wow, entre años limpios, uno piensa que ya para toda la vida limpio, pero no sabíamos el por qué. Siempre los doctores se reunieron con nosotros, nos dejaron saber que una recaída es mucho más complicada y mucho más difícil que una primera vez y que pues esta vez pues es más difícil que los tratamientos funcionen, pero que iban a hacer todo lo posible. Y Dariel, así fue. ¿cómo uno ve a Dios cuando uno sabe que uno va a morir? Wow. Pues Cuando al tú sabes que tú principio, dice, mira, que ya el médico te dijo, no queda ya otra salida. Es decir, porque digo esa pregunta así tan cruda, porque Dios es que sabe, conoce todas las intenciones. Uno simplemente se lleva de lo que le están diciendo ahí al frente. Y lo que te están diciendo no es que tú vas a vivir, sino que lo que te están diciendo es, Dariel, yo, me pues imagino, no mira, sé,
¿Cómo le han dicho a tu familia varias veces en ocasiones lo que tú has escuchado, que quizás te han tratado de esconder que tú has escuchado? Así, ¿cómo, es decir, cómo tú ves a Dios en ese momento? Así, ¿qué pasa por la mente de Pues, uno? de primera intención cuando empezamos, pues dijimos, bueno, pues vamos al tratamiento, confiamos en el Señor sobre todas las cosas. Mucha fe. Estuve mucha fe, sí, y verdad, el pueblo se unió en oración, que eso es lo fundamental, la oración sobre todas las cosas. Y entré en tratamiento de quimioterapia, ¿verdad? Y para no alargar tanto, recibí 3 ciclos diferentes porque ninguno de los 3 me habían hecho efecto. No, o sea que la quimioterapia está para atacar las masas y tratar de que reduzcan, pues no, las masas habían aumentado más con el tratamiento de quimioterapia. Y la doctora se reunió 3 veces con nosotros en esos 3 ciclos, dándonos las noticias de que las masas habían aumentado. Pero la tercera vez que nos dio la noticia, que nosotros dijimos, pues la tercera será la vencida, empecé a llorar. Recuerdo cuando ella me lo dijo, que pues ya estaba en un estado crítico, estaba desesperada, ¿Cuántos años tenías? buscando qué ¿Cuántos hacer. años? Ya ahí, ya tenía 15. Uf, eso fue Un cuando año nos después. vimos. Eso fue, cuando nos vimos, fueron meses después, cuando Uf, estábamos en esa etapa de que todavía no había un tratamiento exacto. wow. Y recuerdo que ella nos decía, ¿verdad? Que nuevamente el tratamiento pues había fallado. Yo empecé a llorar y no porque dudaba, ¿verdad? Porque a todo esto esperábamos que pues esta vez sí funcionara, no porque dudaba, sino porque me sentía cansado. La doctora prácticamente nos estaba desahuciando porque no tenía nada más que ofrecernos. Mm, Varias veces se comunicó con San Yo y dijeron que no tenían ningún tratamiento para mí. Y empecé a llorar y hasta la misma doctora, sabes que muchas veces la ciencia, los doctores, es difícil que ellos reconozcan. Ellos pues medicamentos y la ciencia. Y ella misma reconocía que yo era un joven de fe y que no me podía rendir, que no me podía quitar. Y recuerdo que Dios había en esos momentos traído consuelo a mi vida y me había hablado, y es que muchas veces las cosas las queremos a nuestra manera y queremos que sean rápidas. Y recuerdo que él me decía, tranquilo, que no importa el tiempo que pase, no importa el Aleluya. tiempo que tú puedas pensar que se tarde, yo haré la obra. Wow, Pero no gloria a es a tu Dios. tiempo, sino a mi tiempo. Y esas palabras me marcaron y renové mi fuerza. Encontré fortaleza en esa palabra que el Señor me había hablado y emprendimos esa lucha nuevamente. Y en esa ocasión, pues, la doctora lo que decide, pues, de última instancia, darme radioterapia. Pero se supone que la radioterapia se dé cuando un paciente, pues, le sacan la masa para sellar. Me dan 15 radioterapias y después de esas 15, gracias a Dios, empieza a haber resultados. La masa empieza a reducir. O sea que después de esa palabra que Dios deposita en mi vida, ahí es que empezamos a ver la mano de Dios obrar. Y ahí es que podemos entender que cuando la ciencia dice no, Dios dice sí. Que hasta donde llega la ciencia, ahí es donde comienza Dios. Wow, gloria a Que Dios. hay que entender que no podemos depender de la ciencia, que hay que depender completamente de Dios, porque el hombre falla, la ciencia falla, pero Dios no falla. Aleluya. Y Daniel, amén. ¿cómo, cómo seguir amando a Dios en medio ¿Cómo del seguir proceso? amando a Dios en medio del ¿Por qué tú, proceso? por qué ejemplo, por qué tú amas a Dios? Es decir, ¿por qué tú amas a Dios? ¿Por qué? Si quizás tú dices, tú ves muchos jóvenes que están bien a tu alrededor, me imagino, ¿qué tiempo tú tienes, Daniel, que no juegas, Ah, por ejemplo, basquetbol? ¿Qué tiempo tú tienes wow, que no? ¿Cuándo llevo fue la última vez ya, que tú, qué tiempo yo, tienes que no sales a jugar como los niños normales? Es decir, yo diría que desde, o sea, normal, no pude volver a jugar cuando terminé, porque cuando terminé la segunda vez, ¿verdad? A mí me sacaron varias costillas y pues a eso es el punto que voy a llegar. Llega marzo del 2019, después de radio y quimioterapias, que la masa no había reducido lo máximo que ellos esperaban, pero había reducido un punto en el que se ve que se puede sacar. El cirujano se sienta con nosotros y nos deja saber, ¿verdad?, los riesgos que conlleva la operación.
¿verdad? Saber que la masa prácticamente está recostada encima del corazón y nos deja saber que prácticamente todo estaba en contra de mí, eh, que era mayor el porcentaje que me quedara en la operación, el que saliera vivo. Wow. Y él no hablaba así porque veía que pues ya yo era un joven ya maduro y me hablaba como era. Y decía que esa era la primordial, que no se iba a fijar en la del pulmón derecho, que quería sacar esa principalmente porque era la más peligrosa. Y a todo esto nos dice que la operación iba a ser de 8 a 9 horas, la operación, pero prácticamente todo estaba en mi contra, pero que era una oportunidad que querían tomar porque no sabían si la masa en algún momento podía metastizar o crecer nuevamente y expandirse. Y entramos en eso con mucha fe. Recuerdo que la cita creo que fue a principios de marzo y en marzo 21 deciden operarme. Recuerdo que me levanté ese día, estuve un rato de rodillas y fuimos a, ¿verdad?, la sala de espera de donde me iban a operar. Y cuando me pasan, que salgo de sala de operaciones, yo cuando me levanto, que estoy en intensivo, en recovery, pregunto qué pasó, cómo salió la operación. Y mis padres estaban ahí para decirme que el cirujano había podido sacar la masa que Wow. estaba recostada del corazón, pero que también había podido sacarla de dentro del pulmón derecho. Y que la operación de 8 a 9 horas que iba a estar en sala de operaciones, estuve 4. Wow. Estuve Es 4. O decir, sea que vimos cómo Dios cambió el panorama y Dios tomó el control de la situación. Pero que wow. nos estaba contando que en medio de, ¿verdad?, de esa operación tuvo que cortar varias costillas y me puso placas de titanio para Wow. mí. Y yo soy un apasionado del básquet y por eso te dije, desde esos momentos, pues mi vida pues, fue diferente porque no iba a poder jugar básquet en un equipo por un mal golpe o algo. Y después de ese recovery estuve una semana en intensivo, una semana en piso y ya a las 2 semanas ya estaba de alta. O sea que el proceso de recuperación fue rápido y ahí, de verdad, vimos la mano de Dios obrar grandemente en mi vida. Y cuando muchos decían, se nos fue Dariel, el Señor se glorificó grandemente. Y pasa marzo y seguimos hasta septiembre del año pasado, 2019, y para gloria del Señor, por segunda ocasión, pues salí libre. Wow. Wow. Pero que Gloria a llevo Dios. ya, Gloria a Dios. Señores, estoy aquí para los que no saben. Estoy aquí con Dariel, un guerrero. Mira, para los que no saben, Dariel tiene una foto en mi libro. Dios tiene un propósito contigo. Dariel, te mandé el libro ya. Si te llega, estoy si Dios quiere, te esperando. llega ya la semana que viene. Tiene una Amén, foto amén. en la parte de fotografías, porque fue uno de los jovencitos que verdaderamente marcó mi vida. Así cuando yo lo vi, sí, algo quedó en mi corazón. Y cada vez que yo estoy orando, yo oro por Dariel. Cada vez que pienso en alguien así como que me transmita fe, que alguien que me motive a seguir hacia adelante, yo pienso en Dariel, porque ese jovencito que está ahí adelante, señores, tiene 8 años pasando momentos difíciles. Y él le contó la primera etapa, la segunda etapa, Dariel, pero también vino una tercera etapa que creo que fue la más fuerte, Dariel. La más fuerte, Sí. sí. Creo que no querías ni siquiera ir a la escuela, no querías ya, es decir, creo que estabas a punto de darte por vencido, pero nuevamente, y bueno, antes de que cuentes esta parte, quiero decirle a todos los jóvenes, a todos los que están conectados ahí, hay casi 1000 personas, que yo he dejado, señores, miren, en el perfil de mi biografía, Dariel no me lo pidió, ni su mamá me lo pidió, pero en el perfil de mi biografía he dejado un link que para que nosotros apoyemos y ayudemos a la mamá de Dariel y a la familia de Dariel a seguir llevando los tratamientos. Es decir, no es fácil para una familia, y más en este tiempo, poder cubrir todos los gastos que se lleva este proceso, medicina, bueno, me imagino que sus padres han tenido que dejar de trabajar por estar ahí con él. Y bueno, todos estos gastos, yo quiero que todos los que estén ahí, que se hagan sensibles, no a lo difícil de Dariel, sino a esa alegría que se ve, que dice, güey, este chico quiere seguir hacia adelante, este chico no se está rindiendo, no se está tirando en una cama,
decir, no se está quedando rezagado, no está llorando en una esquina. Es decir, él quiere seguir hacia adelante. Y yo creo que nosotros los que estamos conectados acá podemos aportar un granito de arena. Yo creo que si hay 900 personas, $1 que de cada persona son $1000. $1000 se necesitan en este tiempo. Así que entre rápidamente al perfil de mi biografía, a un link de PayPal o al número, escríbale ahí a mismo, puede seguir a Dariel aquí arriba, puede ayudarle con lo que tenga que ayudarle y vamos a ayudarlo a Dariel para que Dariel verdaderamente pueda no preocuparse por las necesidades, sino que Dariel siga concentrado y enfocado, no vea a su papá y a su mamá preocupado, sino que pueda seguir fortaleciendo su fe en Dios, porque a veces uno fortalece su fe en Dios, pero no ve a su papá y a su mamá quizás preocupados, que no tienen lo rápido así lo que necesitan, y a veces uno se turba, ¿entiendes? Y quizás ni siquiera es tanto por lo que uno ve más adelante, sino por lo que uno está viendo en ese momento. Quiero que todos entren al perfil, salga de aquí del live, entre al perfil, vaya, haga su donación, puede entrar a mi biografía, deslizar las historias donde está Dariel y aporte un granito de arena. Dariel, viene primera etapa, viene segunda etapa y vamos rápidamente. ¿Qué pasó en esta tercera etapa tan difícil? Donde, bueno, estuve hablando con tu mamá hace unos días y creo que todavía hace unas semanas atrás estaba todavía sintiendo esos efectos de la última noticia. ¿Y cómo te sientes ahora? Y luego quiero que des una palabra a todos esos jóvenes. Quiero escuchar esa palabra, lo que hay en tu corazón acerca de la situación difícil que está pasando. Vamos, Dariel. Amén. Pues llega el mes de septiembre, como les dije, pues para la gloria del Señor salgo Septiembre nuevamente 2019. libre. Septiembre 2019 salgo libre, pero pasan, ¿verdad? Para los meses, una vez que salgo libre, pues son cada 3 meses en los estudios. Llega diciembre, me hacen estudios y estoy completamente limpio. Pero llega marzo, ¿verdad? De 2020 ya, y recuerdo que estando sentado en mi cuarto, entra mi papá y luego mi mamá y de momento, ¿verdad? Los veo tensos y yo, wow, pasó algo aquí. Y de momento me dan la noticia de que en los últimos recientes estudios que me habían hecho, ¿verdad? Los que seguían después de diciembre, se había reflejado que habían unas masitas. O sea, que teníamos que subir de urgencia al hospital, ya que la doctora me iba a ver para leernos esos resultados. Y wow, en esos momentos pues no dije nada, me quedé callado porque era algo que sinceramente pues no esperaba. Ya habíamos salido una segunda vez y pensamos que iba a ser de por vida después de esta segunda vez que íbamos a estar libres. Y recuerdo que subimos al hospital y pues la doctora nos dejó saber que esta vez eran 3 masas, en la cual una está ubicada en la costilla 1, en el lado izquierdo, una al lado de la aorta, que es la vena principal, y la más grande, que hasta el día de hoy ha aumentado mucho más, que mide más de medio pie. Más de Wow. medio pie, que está debajo del Ahora, vaso. Actual. En nombre de Jesús cancelamos eso en el nombre de Jesús. Y según los últimos estudios que aumentó más. Y wow, ha sido difícil desde marzo 26, que fue el día que la doctora pues nos vio y nos dio la noticia, hasta el día de hoy ha sido una etapa difícil, ¿verdad? Pues también por la situación de la pandemia, pues hemos tenido que coger el tratamiento en casa con pastillas y ninguna de las pastillas pues ha hecho efecto. Lo único pues, tiene sus efectos en los que me he debilitado, ¿verdad? Me he cansado físicamente, he perdido el apetito, el color del pelo me cambió también. O sea que es una etapa y hemos pasado varias cosas desde marzo hasta el día de hoy. Ha sido duro porque, bueno, si una segunda vez es difícil, una tercera vez lo es aún más. Y si las probabilidades de que en la segunda vez no funcionara, en la tercera vez son aún mayor. Y eso fue algo que nos dio la doctora y en la última cita que tuvimos, nos dejó saber, ¿verdad?, que lo difícil de la situación, ya que pues ha aumentado considerablemente la masa y nuevamente se comunicó con San Yu. Si allá pues me pueden atender, pues pasará mi caso allá, pero nos queda orar y seguir confiando en el Señor porque al fin y al cabo esa es la clave en medio de la situación.
yo estoy aquí con dolor, pero para Wow. que tú veas lo que hace el Señor. O sea que este dolor, pues me ha empezado un dolor en el área de la masa. Tengo un área levantada que por causa de la masa, que está 10 noches. Yo estoy con medicamento para el dolor, pero yo digo que esto no iba a ser impedimento para estar aquí hoy conectado contigo. Amén. O sea No, que eso, pues, no puede ser mira, impedimento. Dariel, te doy gracias. Sé que estás pasando un momento súper difícil, pero como tu amigo, sé que estos momentos son muy motivantes para ti. Son momentos que te hace olvidar de la situación difícil que está pasando. Quiero decirle a todos los que están conectados ahí que Dariel no está aquí porque va a contar que ya está sano, sino porque vino aquí a hablarle de que tiene mucha fe, de que aún con esa masa que él dice grande tener en, en las costillas, es decir, con dolor que me imagino que debe tener todavía, es decir, Dariel todavía tiene fe. Y yo quiero decirle a todos Amén. los que están ahí conectados, yo no sé lo que tú estás pasando, yo no sé cuál ha sido tu situación que te ha dejado, que te ha quitado la fe en esta semana. Yo no sé por qué tú estás llorando. Quizás tu situación es mucho más pequeña, pero mucho más pequeña que la situación de Dariel. Y mira cómo Dariel está. Dariel está a, a, abrazado a la esperanza, como el que sabe lo que espera. Y el que Amén. sabe lo que espera tiene fe de que Dios va a obrar. Y así mismo le pasó a Job. En su momento más difícil, en vez de maldecir a Dios, en vez de dejar de creer, Job comenzó a creer. Y yo creo que nosotros veremos un milagro cuando nosotros pasamos, cuando nosotros cambiamos nuestro lamento, nuestra queja por la confianza y el gozo. Dariel, mira, para terminar, yo quiero que ya Sí. tú le des una palabra a esos Oh, jóvenes que están pasando momentos difíciles, a aquellos que quizás están pasando la misma situación que tú. Yo quiero que tú verdaderamente le hables desde el corazón, le hables amén. con lo que tú sientes de parte de Dios, hablarle a todos esos jóvenes. Amén. Pues yo, pues antes de eso, quiero leer un versículo que se encuentra en Salmo 138, versículo 8, el cual dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre, no desampares Amen. la obra de tus manos. O sea, y quiero soltar a cada uno de esos jóvenes que no se rindan y que se motiven, que a pesar del momento difícil en el que podemos estar viviendo en el mundo entero, se motiven en seguir al Señor, porque de verdad que se los digo de corazón, vale la pena seguir al Señor, porque ustedes me ven aquí, pero no es por mis propias fuerzas, sino por la gracia y por la misericordia del Señor. Wow, gloria a Ustedes me Dios. ven aquí de pie y es porque al Señor le ha placido que yo hoy en día todavía siga aquí. Y como te decía, Robert, sea que viva o que muera, mi vida está en las manos del Señor. Y como te dije, mi versículo es, y siempre lo tengo presente, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, que sea como sea, en el Señor hay victoria. Así que los motivo a cada uno de los jóvenes, no se turben, no miren atrás, sino que día tras día se mantengan y estén dispuestos de todo corazón a buscar al Señor, que el Señor, créanme, que les recompensará grandemente. Y eso es lo mejor que podemos hacer, entregar nuestra vida diariamente y de todo corazón al Señor, que Él obrará y se glorificará en nuestras vidas. Y aunque muchas veces nosotros rechazamos al Señor, porque pues estamos bien y cuando estamos mal es que decimos venir al Señor, pero sea como sea, siempre el Señor está esperándonos con los brazos abiertos, que es lo más lindo de todo.